Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a desarrollar de la carrera de Tecnicatura en Control y Auditoría Gubernamental el módulo número 9, que es las normas generales de control interno. Lo que primero vamos a ver es la estructura que tiene nuestro programa, el cual está desarrollado de la siguiente forma. Lo que primero vamos a ver son los objetivos del módulo. ¿Cuáles son estos? Nosotros lo que queremos que ustedes comprendan con este módulo es lo siguiente: los alcances del sistema de control interno, que conozcan la estructura de un sistema de control interno integral e integrado, aprender los objetivos del control interno y las diferencias entre los distintos enfoques que ya vamos a desarrollar, identificar los componentes de este sistema, analizar las limitaciones también del sistema y vamos a analizar el modelo de control interno que está adoptando la Administración Pública Nacional en este momento. Ahora vamos a ver el contenido de nuestra unidad temática dentro del programa. Los contenidos están enfocados en 3 unidades básicas. Las 3 unidades son: la primera es la unidad 1, que es estrictamente de control interno, en el cual vamos a ver el concepto y la naturaleza, la clasificación y los objetivos, y las medidas de este sistema de control interno y las limitaciones. Luego tenemos la unidad 2, que es el enfoque renovador o el informe COSO, que también se le llama, en el cual vamos a ver definiciones, diferencias entre los objetivos del enfoque tradicional que ya desarrollamos en la unidad 1 y este nuevo enfoque que está plasmado en esta unidad. También vamos a ver todos los componentes y las distintas limitaciones de este sistema. Luego vamos a tener la unidad 3, que es el sistema de control interno de la Administración Pública Nacional, el cual vamos a ver el modelo que está adoptando y los distintos órganos los cuales controlan. Después ustedes van a ver dentro del programa una bibliografía. En la bibliografía le hemos puesto material de consulta, ya sea libros, también hay sitios en los cuales ustedes pueden consultar, y desarrollada por unidad temática. Está organizada esta bibliografía en el programa. Cada unidad temática tiene esta organización. Primero van a estar todos los desarrollos de los temas teóricos y después nosotros le pusimos actividades de repaso. Esta actividad de repaso, ¿para qué les va a servir a ustedes? Para ver si realmente comprendieron los distintos conceptos teóricos que vinimos desarrollando. Luego vamos a tener en la página del sitio que ustedes van a consultar para poder acceder a toda esta información, van a tener un programa de trabajo de este módulo. Este módulo tiene una duración de 1 mes, es decir, 4 semanas. Nosotros lo hemos organizado de la siguiente forma. Cada unidad temática les recomendamos, cada uno por supuesto que después va a ver cómo va a ir trabajando, les recomendamos que sea una unidad temática por semana y luego que se van a tener que dedicar a la actividad final que nosotros le plasmamos en este cuadernillo también. ¿A qué apuntamos con esta actividad final que les estamos presentando? Que ustedes en el trabajo de campo traten de desarrollar todos los elementos teóricos que les fuimos plasmando. Esta actividad final, lo que nosotros les pedimos es un relevamiento de funciones y tareas desarrolladas en algún sector u oficina de la administración pública. Puede ser si ustedes están trabajando en su lugar de trabajo. Luego le vamos a pedir que nos enumeren, nos detallen todos los elementos de control que ustedes fueron relevando y que elaboren un informe con ciertas características que están plasmadas también en esta actividad final. Nosotros también vamos a estipular en este programa de trabajo 2 sesiones de chateo dentro del módulo. Estas sesiones de chateo van a estar con día y hora plasmadas en este programa de trabajo en el sitio,
que van a ser una mitad del módulo y otro al final del módulo, y por supuesto las consultas que ustedes necesiten o requieran, nosotros vamos a estar a su entera disposición. Luego nosotros vamos a estar por supuesto en la consulta diaria, y también le estamos plasmando un índice. Este índice les va unidad por unidad desarrollando las diferentes unidades y los diferentes capítulos o títulos y los conceptos más generales. Ustedes, para cuando están desarrollando las diferentes unidades, lo que pueden es enfocarse en este índice y seguir este índice, así no se pierden de ninguna temática, y luego de leer todo este material tienen que hacer la actividad de repaso y la ejercitación que nosotros le estamos plasmando. Bueno, en realidad obvié presentarme al principio. Nosotros somos dos profesoras de la Universidad Nacional del Litoral, de la carrera de grado de Contador Público Nacional. En este caso, quien les habla es la contadora Silvia Galán. Y ahora, para empezar a desarrollar las unidades temáticas, con la unidad 1 las voy a dejar en presencia de la contadora Valeria Rubino, que va a desarrollar la unidad 1 en este caso. ¿Qué tal? Buenas tardes o buen día. Yo soy la contadora Valeria Rubino y, tal como les mencionaba Silvia recién, vamos a comenzar a desarrollar los conceptos básicos de la unidad número 1, que contempla todos los conceptos relacionados con el control interno. Es decir, vamos a hacer los primeros pasos en el conocimiento de qué es el control interno. Bien, primero vamos a concentrarnos en qué es el control, ¿sí? ¿Cuál es, esta función de control? Está, vinculada, o es una de las funciones que ustedes van a encontrar, que ejerce cualquier administrador. Dentro de cualquier administración de ente o organización, ustedes van a encontrar funciones habituales que se desarrollan, como son la planificación, la organización, la dirección, la coordinación y el control. Y acá nosotros empezamos a, enfocarnos y a analizar qué es lo que es. ¿Qué hacemos cuando controlamos? Lo que hacemos es comparar metas y objetivos que están previamente fijados en una etapa de planificación, como mencionábamos, con los resultados que se obtienen durante la ejecución de la tarea. Para eso, para hacer esta comparación, nosotros lo que vamos a hacer es observar cómo se desarrollan las distintas actividades y cuál es el resultado en comparación respecto a lo previsto. Por supuesto que esta comparación y esta actividad de control tiene utilidad o resulta, útil cuando se incorpora a este proceso administrativo como retroalimentación, permitiendo corregir desvíos, ¿sí?, o mejorar el desempeño de las distintas actividades. Bien, de este modo nosotros definimos qué es el control. Lo que nosotros también, ustedes van a ver que, nos vamos a enfocar es en qué es el control interno. Entonces vamos a concentrarnos en esta palabra, ¿sí?, interno. ¿A qué se refiere la concepción de interno? Interno tiene que ver con la característica, ¿sí?, que está relacionada con la situación en que está el sujeto que desarrolla o que lleva a cabo la actividad de control respecto al ente, bajo análisis. Nosotros en este caso, o sea, en el caso que estamos estudiando, control interno, decimos que las tareas son efectuadas por personal que pertenecen a la organización. Generalmente son empleados del mismo ente u organización. Pero ¿qué tenemos que resaltar, para que este control sea eficiente, y útil? Si bien esa persona va a pertenecer al ente, por supuesto que tiene que tener independencia respecto al objeto que va a controlar
o al sector que va a controlar o a las personas, digamos, sobre las cuales va a ejercer el control. Por eso ustedes se van a encontrar habitualmente que quienes desarrollan funciones de control interno dependen jerárquicamente de los niveles máximos de autoridad, porque generalmente ejercen tareas de control en distintas áreas operativas o de trabajo, entonces no podrían depender de algún jefe, digamos, sobre las cuales las actividades van a controlar. Por eso generalmente digamos, dependen del personal máximo o de la dirección, digamos, del ente u organización. Nosotros vamos a través de la unidad 1 y de la unidad 2, a ver distintos enfoques de control interno. A medida, digamos, que las empresas y que la actividad económica, así a lo largo de la historia, fue creciendo, las empresas fueron, digamos, requiriendo nuevas funciones de tipo administrativas y también relacionadas con el manejo de los sistemas de la información, que hicieron que los sistemas de administración se tuvieran que ir adaptando y los sistemas operativos, digamos, de desarrollo de las actividades, se tuvieran que ir adaptando a esas nuevas necesidades. ¿Sí? El dueño, digamos, que antes a lo mejor tenía o ejercía en persona todas las actividades de control, ¿sí? Tuvo que empezar a delegar funciones. Entonces, en esta delegación de funciones empezaron a surgir las necesidades de efectuar el control, ¿sí? Y el control interno en las organizaciones. A medida que fue creciendo, digamos, o que fueron evolucionando las empresas y las actividades, también, digamos, la concepción del control interno fue evolucionando, ¿sí? Fue incorporando, se fue renovando y adaptando a esas nuevas necesidades. Por eso nos encontramos con distintos enfoques. En la unidad 1 nosotros vamos a desarrollar el enfoque tradicional y el enfoque sistémico. Y en la unidad 2 vamos a desarrollar el enfoque renovador, que tiene, digamos, su conclusión en lo que llamamos informe COSO y que ya ustedes después van a conocer en qué consiste. Vamos a concentrarnos ahora en el enfoque tradicional. Para concentrarnos en este enfoque, ¿sí? Vamos a tener en cuenta cuáles son los objetivos que persigue el control interno. Uno de los objetivos propuesto, digamos, en este enfoque es la protección de los activos. Como ustedes sabrán, en toda organización o empresa existen bienes que se utilizan para el desarrollo de la actividad, como son los bienes de uso, bienes que se utilizan, por ejemplo, para insumir durante la prestación, por ejemplo, de un servicio, como son insumos o bienes a consumir, y bienes por ahí que, digamos, se utilizan para revender. En toda organización nos vamos a encontrar con la existencia de bienes. ¿Cuál es el objetivo, digamos, primordial? Es la protección de los activos. Entonces, ¿a qué refiere este objetivo? ¿A qué apunta? Refiere a, digamos, lograr medidas de seguridad, digamos, para salvaguardar la existencia física de los bienes y que la existencia, digamos, sea adecuada, la podamos resguardar en las condiciones adecuadas. Para ello, digamos, o dentro de este objetivo, nos vamos a encontrar en general en cualquier ente que quiera cumplir este objetivo con el acceso restringido, restringir el acceso a los bienes que posea esta organización de los cuales uno quiere proteger. No solo de robo o hurto, sino también muchas veces puede ser de deterioro. Bien, por eso generalmente también se utiliza, digamos, un sistema de autorización para que en el caso que exista algún bien que no se va a poder utilizar, ¿sí? Que lo tenemos que dar de baja, por decirlo así, del patrimonio del ente, se requiere algún tipo de autorización, por ejemplo, si es que existe algún encargado, por ejemplo, de la custodia de los bienes, para darle de baja, desechar ese bien, ¿sí? O digamos ya no tenerlo más en nuestro activo, lo que vamos a hacer es requerir una autorización de algún nivel jerárquico superior. Como medidas también a adoptar, además de estas que mencionamos, nos vamos a encontrar con la necesidad de políticas, ¿sí?
de seguros para proteger, digamos, a los bienes existentes, por ejemplo, de algún incendio, de alguna catástrofe, digamos, y que, digamos, si bien a lo mejor el bien en sí se pierde, podamos recuperar el bien a través del cubrimiento de algún seguro. Otra medida es, por ejemplo, la vigilancia, o sea, que haya un responsable que tenga a cargo la custodia y la protección de esos bienes. La separación de funciones y responsabilidades. Generalmente, digamos, en todo ente se va a sugerir o a recomendar que haya una persona encargada de custodiar, de, digamos, cuidar físicamente a los bienes, y que esta persona sea distinta de aquella que tiene a su cargo la registración del movimiento de los bienes. Vinculado también con este tema de registración, digamos, se sugiere que la utilización, digamos, de comprobantes internos prenumerados que nos permitan realizar el seguimiento del ingreso y egreso del patrimonio de estos bienes. Otro de los objetivos, también dentro del enfoque, digamos, tradicional del control interno, está relacionado con la obtención de información adecuada. Ustedes saben que todo, digamos, proceso de toma de decisiones necesita de un buen sistema de información, ya sea contable o información de tipo extracontable. ¿Qué requerimos, qué necesitamos de este sistema de información? Que sea confiable y eficiente. Digamos, ¿y cómo logramos esta confiabilidad y eficiencia? Y, digamos, logrando que ese sistema nos brinde información completa, íntegra, la información relacionada con el aspecto que necesitamos, y a su vez en forma oportuna, es decir, que llegue al momento adecuado para la toma de decisión correspondiente. Este sistema de información, digamos, confiable y eficiente, está vinculada ya sea tanto a la información que vamos a presentar a terceros, como habitualmente está reflejada en la información contable, como así también la información que vamos a utilizar en el proceso de toma de decisiones, es decir, a nivel interno en nuestra organización. Para lograr este objetivo, ¿qué medidas vamos a adoptar o en general se pueden adoptar? Una de estas medidas es el manual de cuentas contables, ¿sí? Decíamos, dentro del sistema de información contamos con la información de tipo contable, que, digamos, es un sistema de registración de datos con una metodología en particular. Para, digamos, que esa metodología sea respetada siempre, digamos, a pesar de que cambien por ahí los sujetos que tengan a cargo las tareas en sí, es que se recomienda tener un manual de cuentas, es decir, en ese manual de cuentas se detalla cómo y cuándo se utiliza cada cuenta contable. Es decir, que siempre que se utilice una cuenta va a estar reflejando una misma operación. Esto es a los efectos de que si distintas personas tienen que tener acceso o tener que registrar este tipo de información, lo hagan con uniformidad de criterio. Otra, digamos, dato u otra medida a adoptar relacionada con este objetivo es el comparar información, o sea, sean datos históricos con datos actuales, para ir viendo la evolución de las distintas operaciones y actividades, como así también datos de tipo presupuestados, planificados, con, digamos, los realmente obtenidos digamos, durante la ejecución o el proceso que tenga a cargo la entidad o el área operativa que nosotros estemos analizando. Como tercer objetivo dentro del enfoque tradicional y del control interno, y vinculado, digamos, con estos dos primeros objetivos que mencionamos, el de protección de los activos y el de la información, digamos, adecuada, está el tema de la promoción de la eficiencia operativa, ¿sí? ¿Y por qué decimos que está vinculado con los dos objetivos anteriores? Bueno, porque si tenemos un buen sistema de información, ¿sí? Es decir, que nos brinda información confiable y oportuna para el proceso de toma de decisiones, y a su vez, digamos, tenemos un buen sistema de protección de activos,
Esto va a redundar en que la eficiencia con que se desarrollen las tareas va a ser mayor, ¿sí? Es decir, o va a lograrse más adecuadamente el desarrollo de las operaciones con la menor utilización de recursos posibles. Por supuesto que para este objetivo, ¿sí?, es primordial la tarea que van a desarrollar el cuerpo ejecutivo, o sea, los directivos del ente. ¿Por qué, digamos? Porque esa promoción tiene, digamos, que partir de la cabeza de la organización y ser promovida, ¿sí?, digamos, y propuesta a todos y cada uno de los miembros que forman parte de esa organización. Porque entonces de ese modo se va a lograr el objetivo final que se hayan propuesto, obviamente, el cuerpo ejecutivo directivo a cargo. Para lograr este objetivo, ¿qué, digamos, medidas vamos a adoptar? Y bueno, es fundamental el tema de los recursos humanos, es decir, la estructura humana, ¿sí?, que se utilice para el desarrollo de la actividad, la división de las tareas entre los distintos sectores de trabajo, áreas de trabajo y las distintas personas. Es recomendable que exista un manual de funciones, es decir, qué tareas queremos que se desarrollen cuando decimos que queremos llevar a cabo determinadas funciones operativas. ¿Qué materiales, ¿sí?, ya sea recursos, digamos, de tipo físicos, tecnológicos, se utilizan para el desarrollo de, digamos, la actividad en sí? También, digamos, es importante que se tenga en claro para lograr una mejor eficiencia en las operaciones. Y como cuarto objetivo, dentro, ¿sí?, del enfoque tradicional del control interno, encontramos el estímulo de la adhesión a las políticas de la dirección, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto de políticas de la dirección? Bueno, el cuerpo ejecutivo, como mencionábamos recién, establece objetivos, metas finales que quiere alcanzar, digamos, con el desarrollo de las operaciones del ente. Entonces, por supuesto que para lograr ese objetivo va a promover determinada normativa o política, ¿sí?, que va a ser las características de ese ente que quiera implantar la dirección. Entonces, por supuesto que a cargo de los ejecutivos va a estar el estímulo correspondiente para que toda y cada una de las personas adhieran a esa política. Para ello, digamos, ¿qué es lo que vamos a recomendar o vamos a necesitar? Que esas políticas, esas normativas, estén reflejadas por escrito y sean divulgadas y conocidas por todo, ¿sí?, miembro de la institución o del ente, que las conozcan, que las puedan comprender, justamente ¿para qué? Y para que las puedan cumplir, ¿sí?, a través, digamos, del desarrollo de sus funciones en concreto. Por supuesto que si logramos adhesión de todas las personas que forman la organización a la política fijada por la dirección, por supuesto que esto va a ayudar a que existan más posibilidades de que el objetivo del ente se logre, porque siempre, digamos, por supuesto, las políticas van a estar acorde a los objetivos que se quieren lograr. Entonces, ¿cuáles son las medidas que vamos a adoptar para, digamos, lograr este objetivo? Y una de las más recomendadas es un manual de organización, es decir, un manual donde esté, digamos, o contemple el organigrama, es decir, cuál es la estructura formal de la organización, en qué sectores se divide, quién está a cargo de cada sector, digamos, cuáles son, de qué modo dependen jerárquicamente, cómo está compuesta cada área, cómo se relacionan entre sí, cuáles son las funciones que desarrollan, los procedimientos que llevan a cabo. Y de este modo, digamos, vamos a poder lograr el cumplimiento de este objetivo, ¿sí?, que es la adhesión a las políticas que establezca la dirección. Con estos 4 objetivos que nosotros mencionamos, ¿sí?, o luego de haber visto los objetivos de este enfoque tradicional, podemos, digamos, llegar a la conclusión de cuál es el concepto en el que se basa el enfoque tradicional. Y el enfoque tradicional, digamos,
conceptualiza el control interno como un plan que incluye, digamos, la organización, métodos y medidas que se adoptan, ¿sí?, en cualquier ente u organización para lograr estos 4 objetivos que estuvimos desarrollando. Entonces, de este modo, conocemos las características fundamentales del enfoque tradicional. En el segundo bloque, que vamos a desarrollar a continuación, vamos a ver los otros 2 enfoques y algunos otros comentarios sobre la unidad número 3. Bueno, vamos a continuar en este segundo bloque, tal como les habíamos mencionado, a desarrollar ahora, digamos, la concepción del control interno dentro del enfoque sistémico. ¿Qué característica, digamos, tiene principalmente este enfoque? Que considera a los entes o a la organización como un sistema. Entonces, vamos a, digamos, comenzar por comprender o analizar qué significa o qué concepto tenemos de sistema. Un sistema es un conjunto generalmente de partes, ¿sí?, que están interrelacionadas entre sí, que interactúan entre sí, que el comportamiento de una parte influye en la otra, pero que, digamos, constituyen en sí un todo que la sumatoria de esas que es mayor a la sumatoria de esas partes. Entonces, bajo esta concepción de sistema, ¿sí?, considerándolo al ente o a la organización como un sistema, partimos y arrancamos, digamos, con el análisis de la concepción del control interno. Vamos a comenzar, digamos, por definir, ¿sí?, bajo esta concepción, qué se entiende por control interno. Y dentro de esta definición vamos a encontrar que el control interno está conceptualizado como el proceso de ejercitar una influencia, ya sea directiva o restrictiva, sobre las actividades de un objeto, organismo o sistema. Bien, es decir, que es un proceso donde se ejerce sobre un objeto o un ente o un área, una tarea determinada, una influencia, ¿sí?, que puede tener 2 características, que sea directiva. ¿Qué entendemos por directiva? Cuando esa influencia intenta que la actividad del sistema se realice de modo tal que logre un objetivo previamente planteado, o sea, que se logre un determinado resultado, ¿sí?, previamente definido. Y si no, también, digamos, lo que se quiere lograr con ese proceso de influencia es una influencia restrictiva, es decir, intentar que ocurran determinadas actividades o resultados no deseados dentro del desarrollo de la operatoria. Digamos, eso es lo que entendemos por influencia restrictiva. Entonces, de este modo, digamos, se conceptualiza o se define el control interno bajo este enfoque. En este enfoque vamos a encontrar, digamos, contemplado 4 elementos de control, ¿sí?, que tiene, digamos, la característica de que cada vez que nosotros querramos analizar un sistema, ¿sí?, este enfoque lo que propone es ir profundizando en el ente o la organización hasta llegar a identificar para cada área o para cada sección o tarea estos 4 elementos de control. ¿Cuáles son esos 4 elementos de control? En primer lugar, tenemos la característica o la condición controlada. Es decir, ¿a qué refiere esto? Digamos, ¿a qué es lo que vamos a controlar? ¿Qué es lo que vamos a controlar? Puede ser la producción, ¿sí?, de un sistema durante alguna etapa de su proceso, o bien puede ser una condición que se obtenga como resultado de un proceso determinado. Es decir, en este elemento de característica o condición de control vamos a identificar qué es lo que queremos controlar. Para, digamos, una vez que identificamos lo que vamos a controlar, vamos a utilizar un sensor, ¿sí?, que es el segundo elemento. Digamos que este sensor es el método o artefacto que nos va a permitir medir la condición controlada, medir, ver qué resultado se obtuvo. ¿Para qué? Para que luego el grupo de control, ¿sí?,
que es el equipo o las personas que tienen a cargo la comparación de los datos que se planificaron previamente con lo que, digamos, el resultado que nos dio de la medida el sensor correspondiente. Entonces, acá se va a determinar, el grupo de control es quien va a determinar si es necesario lograr, ¿sí?, o hacer algún tipo de corrección. Si se requiere algún tipo de corrección o la información que se obtenga de esta comparación entre lo planificado y lo medido, nos va, digamos, o va a ingresar nuevamente al sistema administrativo a través, o al sistema operante, a través del grupo activante, que es el cuarto elemento de control. El grupo activante es, digamos, quien activa la tarea correctiva, es decir, es quienes tienen la capacidad de lograr que el sistema cambie, ¿sí?, y lleve a cabo esa acción correctiva. Estos cuatro elementos de control están interrelacionados. Para ver cómo se relacionan, vamos a ver en un esquemita, en el siguiente esquema, cómo están, digamos, relacionados estos cuatro elementos. Ustedes van a ver, digamos, en el sistema operante, ¿sí?, vamos a identificar dentro de algún subsistema correspondiente la característica o condición controlada. La misma va a ser medida, ¿sí?, como está en el recuadro 2, por el sensor. Nos va a medir, ¿sí?, esa característica o condición, y el grupo de control, que está situado en el recuadro 3, es quien va a comparar los datos planificados con los obtenidos por esta medida. Y ese grupo de control va a estar relacionado o interactuar con el grupo activante, comunicándole cuáles son las medidas, las sugerencias de corrección, y el grupo activante, identificado en el recuadro 4, es quien va a influir o afectar sobre el sistema operante para que éste lleve a cabo las, correcciones correspondientes. Esto es son los conceptos básicos y fundamentales de este enfoque sistémico. Entonces, hasta ahora vimos el enfoque tradicional y el enfoque sistémico, que ustedes tienen totalmente desarrollados en la unidad 1, ¿sí? Acá simplemente mencionamos los conceptos básicos. Pero entre estos dos sistemas, ¿sí?, y como ustedes por la conceptualización pueden ir observando, existen diferencias. Entonces, vamos a remarcar cuáles son las diferencias entre los mismos. En el criterio tradicional, ¿sí?, el primero que estuvimos analizando en el bloque anterior, se refiere al control interno como si en el ente, en el ente en su conjunto, existiera un único sistema de control, ¿sí? En cambio, para la concepción sistémica del control interno, se considera que puede haber tantos sistemas de control como subsistemas formen parte del sistema global, ¿sí? El criterio, de análisis que utiliza el enfoque tradicional divide a ese todo, al ente, que es el todo, en partes, ¿sí? Pero asume, que si cada parte funciona adecuadamente, es decir, y es controlada adecuadamente, entonces el todo también va a tener ese mismo funcionamiento. Esta concepción no es aceptada por el enfoque sistémico, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno de los subsistemas que forman parte del ente o del sistema como un todo, puede ser que funcionen adecuadamente, pero existen interrelaciones entre esos subsistemas, ¿sí?, que puede hacer que el todo en su conjunto no actúe de igual manera. Los subsistemas pueden tener buenos sistemas de control, ¿sí?, trabajar, cada uno en su área operativamente bien, pero por la interrelación que hay entre los mismos, el todo en su conjunto puede ser que no logre los objetivos del modo más eficiente. Otra de las características o de las diferencias es el grado de profundidad que se logra,
¿sí?, en el conocimiento del ente en sí. ¿Por qué? En el enfoque sistémico se desagrega de modo tal, ¿sí?, el ente, los distintos sistemas y subsistemas que lo componen, al menor grado posible, de modo que podamos identificar, como decíamos hace un ratito, los 4 elementos de control. En cambio, en el enfoque tradicional no se identifican, ¿sí?, subsistemas, sino que se identifican circuitos, ¿sí?, circuitos ya sea operativos o circuitos de información. Por supuesto que el grado de conocimiento y comprensión, ¿sí?, por la concepción que tiene en sí, es mucho más profundo en el enfoque del sistema que en el enfoque tradicional. Bien, estas son las características fundamentales de estos dos sistemas y las diferencias entre sí. Como al principio les mencionábamos, nosotros, digamos, luego de cada unidad le desarrollamos o le incorporamos preguntas y actividades de repaso para que ustedes puedan ver si realmente pudieron, digamos, comprender los distintos conceptos que estuvieron estudiando mediante el desarrollo, digamos, del cuadernillo. En la actividad final, ustedes van a ver que como actividad final nosotros les proponemos un trabajo de campo, ¿sí? Y para ello, una de las primeras tareas encomendadas es que ustedes hagan un relevamiento de un sistema de control de algún ente al cual tengan acceso, ya sea un lugar de trabajo o ya sea, digamos, algún lugar al que ustedes puedan acceder, digamos, y tratar de conocer fundamentalmente cuál es el sistema de control. Por supuesto que para este trabajo, ¿sí?, generalmente el grupo que tiene a cargo el control, y en este caso, digamos, nosotros los vamos a poner a ustedes en esa tarea, lo que queremos, digamos, lograr o lo que van a tener que hacer es hacer un relevamiento de un pequeño sistema de control. Para ese relevamiento, como ustedes también tienen desarrollado en el cuadernillo, existen distintas técnicas, ¿sí?, distintos modos de hacer el relevamiento. Desde ya que nunca se utiliza exclusivamente una única técnica, sino que se van combinando. Entonces vamos a ver a continuación las características principales de cada una de esas técnicas para que ustedes las conozcan y después las puedan llevar a la práctica, ¿sí?, digamos, en esa actividad final que nosotros le proponemos. Una de las técnicas, ¿sí?, de relevamiento del sistema de control interno es el método descriptivo o narrativo. Digamos, ¿cuáles son las características de este método? En realidad vamos a través de este método presentar en forma narrada, relatada, ¿sí?, por escrito obviamente, las distintas actividades que desarrolla el ente. Es decir, a medida que nosotros vayamos haciendo entrevistas con las distintas personas que participan en las distintas áreas operativas del ente, vamos a ir escribiendo cuáles son las funciones que desarrolla, quiénes son cada persona, ¿sí?, qué actividades desarrolla, de quién dependen, de quién reciben información, a quién brindan información, o sea, todas las actividades que desarrolla el ente. Por supuesto que después esas actividades las tenemos que ordenar por secuencia, es decir, cómo se van siguiendo las distintas operaciones que va desarrollando el ente. Y por supuesto que también tenemos que ir, digamos, tomando los datos de quiénes son las personas que intervienen en la ejecución de cada una de las tareas. Este es uno de los métodos. La característica que tiene es que luego para revisarlo y controlarlo, ¿sí?, y lograrse una idea general del sistema de control, es más tedioso, digamos, la revisión, porque hay que releer y analizar cada una de las redacciones de los distintos sectores que relevamos. Otro de los métodos de los cuales disponemos es el método de los cuestionarios, ¿sí? Existen cuestionarios, ¿sí?, digamos, ya planificados o con preguntas
de tipo estándar que tienen que ver, digamos, con las actividades que se desarrollan en general en las distintas empresas u organizaciones, en áreas operativas comunes. Y este conjunto de preguntas intentan, digamos, a través de las preguntas, ir, digamos, conceptualizando o estudiando cómo funciona este sistema de control interno. Por supuesto que estas preguntas, digamos, están estandarizadas, ¿sí? Y se encuentran por escrito. Uno las lleva al momento de hacer el relevamiento por escrito. Y, digamos, van interrogando sobre los distintos sistemas y operaciones que desarrolla el ente. Estas preguntas, ¿sí?, están separadas generalmente por áreas operativas. Es decir, para cada área operativa existen preguntas de tipo estándares. Se encuentran codificadas a los efectos de que después, si yo quiero reunir información sobre un aspecto en particular, sea más fácil el acceso, ¿sí?, a las distintas preguntas que estén vinculadas con esa determinada operación. Por eso, digamos, la importancia de la codificación. Y se encuentran planteadas de modo tal que permiten 3 respuestas, ¿sí? O sea que la respuesta es fácilmente, no es que uno va a redactar una respuesta, sino que va a hacer tipo una elección de 3 opciones. Una de las opciones va a ser una respuesta afirmativa, ¿sí? Es decir, la pregunta se va a contestar por sí, por no o por no aplicable. En el caso que la respuesta sea afirmativa, ¿qué me está indicando? Me está indicando puntos fuertes de control, ¿sí? Es decir, digamos, puntos o situaciones que favorecen al control interno de ese ente u organización. Cuando la respuesta sea negativa, nos va a estar indicando una debilidad, una deficiencia en ese sistema de control. Es decir, que me va a implicar algún tipo de riesgo, de error, ¿sí?, o de que determinada operación o tarea no esté adecuadamente controlada. Y, por supuesto que en el caso que la pregunta por el tipo de relevamiento que estamos haciendo no sea aplicable en el caso particular, vamos a usar esa tercera respuesta, digamos, o alternativa de respuesta, que es la de no aplicable. Ustedes tienen, digamos, como anexo en el cuadernillo, como un anexo 1, un modelo de cuestionario que es una guía operativa de evaluación del sistema de control interno de administración y control del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires. Como después nosotros principalmente vamos, digamos, a trabajar, o vamos también en la unidad 3 a desarrollar los aspectos del control interno en la administración pública, es por eso que le brindamos como anexo este cuestionario utilizado, ¿sí?, para el relevamiento de un sistema administrativo y control del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires. Otra técnica de relevamiento, ¿sí?, que ustedes tienen disponible, y para ellos tenemos que tener un conocimiento un poquito más específico, digamos, sobre cómo funciona la técnica, es, digamos, trabajar con lo que denominamos cursograma. ¿Qué es un cursograma? El cursograma es una representación gráfica, ¿sí?, del curso o recorrido que va siguiendo la información, ¿sí?, o un proceso administrativo u operativo. Para esta representación gráfica se tiene en cuenta, digamos, todos los sectores que conforman la organización, o sea, se toma, digamos, como contexto la organización en su conjunto. Y para esta representación gráfica se utilizan símbolos, ¿sí?, convencionales que van representando operaciones, registraciones o actividades de control, que se identifican a través de esos símbolos que están previamente establecidos. Este método, digamos, la ventaja que tiene es que luego, digamos, de desarrollado, de ejecutado, muestra un panorama general, ¿sí?, sobre las distintas operaciones del ente y cómo interactúan entre sí las distintas áreas del ente. Por supuesto que al utilizarse símbolos y gráficos que ya tienen una utilización convencional,
el relevamiento resulta mucho más ágil, ¿sí? Obviamente que tenemos que conocer y manejar la simbología correspondiente para luego, digamos, hacer la lectura general, digamos, para el análisis de ese sistema de control. El tiempo de lectura es mucho menor, es mucho más rápido que, por ejemplo, si utilizaríamos el método de la narración. Y a su vez, digamos, esta indicación gráfica nos va a marcar cuando, digamos, existen errores en la información o existan trabajos que sean de tipo innecesario o bien duplicados. Bien, digamos, dentro de esta primera, unidad que nosotros estamos desarrollando de los sistemas de control interno, tenemos que tener en cuenta que el control interno tiene limitaciones, ¿sí? Vimos sus características, vimos la ventaja de tener en cualquier ente u organización un buen sistema de control interno, pero tenemos que tener en cuenta que tiene limitaciones. ¿Cuáles son estas limitaciones? Y bueno, que en general el sistema de control, cualquier sistema de control interno, nos dan una seguridad de tipo razonable y no absoluta, ¿sí? Por supuesto que, digamos, el que exista un buen sistema de control interno no indica o no asegura, garantiza que los objetivos se cumplan. Por supuesto que van a favorecer y van a, digamos, a mejorar el logro de esos objetivos, pero no, digamos, no es una cuestión de certeza, sino simplemente de mayores posibilidades. Por supuesto que tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que este sistema de control que nosotros, digamos, querramos implantar o querramos mejorar en algún ente u organización, tiene que estar vinculado con el costo que trae aparejado. Es decir, la relación costo-beneficio tiene que ser positiva. No podemos, digamos, lograr un control que tenga un costo, ¿sí?, más mayor al beneficio que en sí proporciona, digamos, el resultado de ese control. Otra, digamos, de las limitaciones es que, por más que exista un buen sistema de control, es necesario o por ahí, digamos, puede ocurrir errores, ¿sí?, ya sea por fatiga, por desconocimiento, por descuido, que, digamos, haga que ese sistema, si bien está muy bien establecido o definido, no se cumpla en su totalidad. También, digamos, puede ocurrir, y como veíamos, digamos, dentro de las medidas a adoptar en un sistema de control, nosotros, digamos, contemplamos el tema de la separación de las funciones, ¿sí? Digamos que distintas personas hagan tareas que puedan estar vinculadas entre sí, cosa que sea posible el control recíproco. Pero ¿qué pasa? Si entre estas dos personas existe alguna colusión, digamos, algún acuerdo, y puede ser que, digamos, se evada o se omita ese control por más, digamos, que esté, digamos, correctamente establecido. Por supuesto que, digamos, sería y tiene una limitación muy importante si este sistema, digamos, o el control interno no es promovido por la alta dirección. Siempre, por supuesto, las directivas principales tienen que surgir de la cabeza de la organización y del ente y tienen que ser difundidas por la alta dirección. Si la alta dirección no cumple, digamos, o no cumple o no contempla las posibilidades del control interno, y bueno, esto va a ser una limitación, yo diría que muy importante. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta y que no es menor es que el sistema de control interno tiene que estar en permanente revisión. Cuando es la primera vez que nosotros vamos a establecer o a instaurar un sistema de control interno, por supuesto que el mismo se va a revisar, se va a verificar, a ver si realmente se cumple, si se logran los objetivos de control, si se detectan los errores, si sirve esa información, digamos, de los errores para hacer la corrección correspondiente. Pero, digamos, a medida, digamos, por supuesto que todo ente, a medida que va trabajando u operando, se van produciendo cambios, ¿sí?, va habiendo modificaciones y el sistema de control interno también tiene que ir adaptándose a esas modificaciones.
y a su vez tiene que tener permanente revisión respecto al cumplimiento de ese sistema de control interno, porque no tiene razón de ser que exista un buen sistema definido de control, pero que no sea cumplimentado por el personal que lo tiene a cargo. Bien, con esto, digamos, terminaríamos el desarrollo de lo que ustedes tienen en la unidad 1, ¿sí? Por supuesto que los conceptos básicos de lo que ustedes van a estudiar en la unidad 1. Ahora, digamos, a continuación vamos a brevemente hacer el desarrollo de la unidad 2 y un breve comentario sobre la unidad 3. Bueno, continuando con el desarrollo de la unidad temática del programa de esta tecnicatura, vamos a desarrollar la unidad 2. Como vieron con Valeria, ya estuvieron viendo dos enfoques dentro del sistema de control interno, el enfoque tradicional y el enfoque sistémico. Ahora, la unidad 2 específicamente nos está desarrollando el nuevo enfoque renovador que se ve plasmado en el informe COSO. Este informe COSO viene a colación de un montón de acontecimientos o antecedentes que ustedes tienen desarrollados en el cuadernillo, los cuales van a poder leer, que luego se ve compilado en este informe COSO, el cual fue publicado en 1992 en Estados Unidos. ¿Cuál es el objetivo principal de este enfoque renovador? Este enfoque renovador lo que quiere es definir un nuevo concepto o un nuevo marco conceptual dentro del control interno. ¿Para qué? Para integrar las diferentes definiciones y conceptos que se venían utilizando hasta el momento. Lo que realmente trata de definir es que el sistema de control interno debe constituir un proceso integrado a los procesos y no un conjunto de pesadas o pesados mecanismos burocráticos añadidos a lo mismo. Es decir, vamos a la definición específicamente. Es un proceso efectuado por la administración, dirección y el resto de personal de una entidad diseñado con el objeto de proporcionar una garantía razonable para el logro de los objetivos, los cuales están incluidos en las siguientes categorías: eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas. Acá hay que apuntar dentro de esta definición distintas características. Lo que primero tenemos que definir y apuntar es a proceso. ¿Qué significa con esto de decir proceso? Es que es un medio de alcanzar un fin y no un fin en sí mismo. También que lo llevan a cabo personas que actúan en todos los niveles de la dirección, de todos los niveles de la entidad, es decir, desde la dirección hasta los niveles operativos. Si no, el sistema de control interno no va a ser eficiente o eficaz. Y como ya veíamos en los otros sistemas de control interno, también nos va a dar una seguridad razonable y no absoluta de que se cumplan los objetivos planteados previamente. Por supuesto, esto que existe un sistema de control interno, lo que nos va a facilitar es a que se puedan conseguir estos objetivos ya plasmados, pero no una seguridad absoluta. Luego, como ya venían viendo en los otros sistemas de control interno, por supuesto este enfoque renovador también tiene limitaciones. Las limitaciones del control interno, como cualquier otro sistema de control interno, es que, como ya dijimos, no puede lograr por sí mismo que el logro de los objetivos generales, es decir, la seguridad razonable que recién hablábamos. También se va a ver afectado este sistema renovador en la disminución de recursos. ¿Esto qué queremos decir? Que también, ya lo veníamos viendo, que tenemos que evaluar costo-beneficio, es decir, no podemos desarrollar un sistema de control interno y que sean mayores los costos que los beneficios.
También van a ver que al estar desarrollado por un factor humano, puede haber errores o omisiones debido a fatiga o mala comprensión de alguna directiva de la dirección, y también puede haber limitaciones en cuanto a los cambios organizacionales y a la actitud gerencial. Esto es fundamental, la actitud gerencial. Si la gerencia o administración o la alta dirección de la empresa no comunica fehacientemente los cambios que hay dentro de la organización, este sistema no se va a retroalimentar y por lo tanto no va a funcionar. Sí, la dirección tiene que dar el ejemplo y adherir estrictamente al sistema de control interno y también comunicarlo claramente al resto del personal. Esto los menciono porque las limitaciones del sistema de control interno ya lo vieron bien desarrollado con Valeria, entonces vamos a enfocarnos en los componentes que plasma este sistema renovador. Estos componentes que están interrelacionados e integrados al proceso de gestión son los siguientes: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión. Ahora, a continuación, vamos a desarrollar el concepto de cada uno de estos componentes que plasma este sistema renovador. El ambiente de control es el espíritu vigente en una entidad respecto del comportamiento de los agentes, qué responsabilidad tienen que encarar, y la importancia que le asigna la dirección y la empresa al sistema de control interno. Es decir, que va a definir un conjunto de circunstancias que enmarcan el accionar de una entidad desde la perspectiva del control interno y que son, por lo tanto, determinantes del grado en que imperan sobre las conductas y procedimientos organizacionales. Este ambiente de control constituye el andamiaje para el desarrollo de las actividades, pues como hay un desarrollo o un conjunto de medios, operadores, procedimientos previamente definidos, esto va a influir colectivamente en toda la organización. Y por supuesto que esto ¿qué va a traer aparejado? La consecución de los objetivos previamente establecidos también por la dirección. Luego vamos a ver el segundo componente del sistema renovador, que es la evaluación de riesgo. Pero para poder desarrollar este componente, previamente vamos a dar una breve introducción de lo que es un riesgo. ¿Qué es un riesgo? El riesgo es una amenaza que un suceso o acción pudiera afectar negativamente la capacidad de la organización para el logro de sus objetivos. Este riesgo, como ya lo estamos viendo, es una amenaza negativa. Pero, ¿qué vamos a desarrollar? El segundo componente es la evaluación de estos riesgos. El riesgo es el componente que vamos a evaluar. Esta evaluación, ¿qué va a hacer? Primero, va a identificar el riesgo. Una vez que lo tengamos identificado a esta amenaza o suceso, vamos a valorarlo. Una vez que lo tengamos valorado, podemos evaluar qué tolerancia tiene a este riesgo la organización. ¿Para qué vamos a hacer esta evaluación? Para poder desarrollar respuestas adecuadas a esta amenaza, ¿sí?, o suceso negativo. El sistema de control interno lo que trata de hacer para lo que está desarrollado es para mitigar los efectos negativos de estos riesgos o amenazas que la empresa va a tener que afrontar. ¿Para qué?
porque si estos riesgos o amenazas no están bien evaluados o identificados, ¿qué puede pasar? Puede pasar que nuestros objetivos previamente identificados no se cumplan como nosotros, como la alta dirección ha planificado. Luego vamos a pasar a actividades de control interno, a las actividades que es el tercer elemento plasmado dentro de este sistema de control. Estas actividades de control interno están constituidas por procedimientos específicos establecidos para el cumplimiento de los objetivos. ¿Para qué están orientados estos procedimientos? Hacia la prevención y neutralización de los riesgos que recién veíamos en el componente anterior. Para que sean efectivas estas medidas o procedimientos, por supuesto que deben ser adecuadas, apropiadas y estar adecuadamente o funcionar consistentemente a largo plazo. Y como ya veíamos, como todo el sistema de control interno, tener un costo adecuado, ¿sí? y que sean razonables. Estas actividades, por supuesto, como el resto del sistema de control interno, se desarrollan en todos los niveles de la organización y en cada una de las etapas de la gestión, porque de nada sirve que la alta dirección plasme o planifique estos procedimientos para poder mitigar los riesgos si después solamente los desarrolla ellos, pero no en todos los niveles gerenciales. Ahora vamos a ver el cuarto componente, que es la información y comunicación. Todos los agentes de la empresa o de la organización en este caso deben conocer el papel que deben desarrollar, tanto sus funciones como responsabilidades, para lo cual también es imprescindible que cuenten con la información periódica y oportuna y que deben manejar para orientar esas acciones en consonancia con las demás y lograr el objetivo, como todos venimos diciendo. Todos los componentes del sistema de control interno tienen el objetivo de lograr, valga la redundancia, los objetivos plasmados por la organización. Además de tener una buena comunicación interna, la organización debe tener una buena comunicación externa. ¿Por qué? Porque la organización no solo se va a nutrir de información interna, sino necesita la información externa del sistema, como veníamos viendo en el enfoque cuando hablábamos de sistema, que no solo vamos a hablar de un sistema dentro de la empresa, sino que también se va a nutrir de información que proviene del medio donde ella se desarrolla. Y estos, en ambos casos, tanto los sistemas de comunicación interna como los sistemas de comunicación externa deben contar con medios eficaces para poder desarrollarse. Y el último elemento plasmado por el enfoque renovador es la supervisión. ¿Qué es la supervisión plasmada en el sistema renovador? Que incumbe a la alta dirección la existencia de una estructura de control interno idónea y eficiente. Y por supuesto también le incumbe su revisión y actualización periódica. ¿Por qué? Porque si nosotros no relevamos o no retroalimentamos nuestro sistema de control interno, va a haber áreas dentro de la organización que necesitan refuerzos o bien ya procedimientos que no van a ser necesarios o que no son aplicables ahora con los cambiantes, con las causas o algún tipo de riesgo, como veíamos hoy, que ha cambiado la situación en la cual nosotros habíamos programado, por lo cual necesitamos retroalimentar nuestro sistema de control interno para poder manejarnos con el mejor sistema de control interno para nuestra estructura.
¿Cuál es el objetivo de este componente? Es asegurar que el sistema de control interno de la empresa funcione adecuadamente. A través de la supervisión puede ser llevada a cabo a medida de dos modalidades de supervisión. Actividades continuas, que estas son las rutinarias que va a manejar la alta dirección, o bien evaluaciones puntuales, para lo cual la supervisión va a tener en cuenta un montón de elementos que ustedes tienen desarrollado en el cuadernillo, ¿sí? En los cuales no va a ser rutinario, sino que va a elegir de acuerdo a la circunstancia y a la situación planteada en el momento para poder evaluar. Bien, ahora repasemos un poco hasta acá lo que hemos desarrollado. Como veíamos, dentro de la unidad temática nosotros estamos plasmando 3 enfoques de sistemas de control interno: el enfoque tradicional, el enfoque sistémico y este enfoque renovador, que es relativamente nuevo. Si ustedes recuerdan, cuando yo les mencioné que se llevó o se plasmó recién, después de un montón de acontecimientos, en el año 92 en Estados Unidos. Acá en la Argentina, este sistema renovador realmente en su totalidad está siendo utilizado por muy pocas organizaciones. En realidad, como vamos a ver ahora en una breve reseña de la unidad 3, en realidad la única administración pública que lo está desarrollando es la Administración Pública Nacional. La ley 2456, promulgada en octubre del 92, reemplazó a la anterior ley de contabilidad de la Nación que venía aplicando la Administración Pública Nacional. Esta ley, ¿qué es lo que instituye? Instituye nuevos mecanismos y nuevos órganos para controlar a las distintas actividades desarrolladas por la gestión. Y plasma que a partir del 1 de enero de 1993 adopta un nuevo sistema de control interno, que es, volvamos de nuevo, el enfocado a un concepto integral e integrado. Si ustedes recuerdan la definición que yo les di cuando veíamos el enfoque renovador, decíamos que era un sistema integral e integrado, es decir, que la Administración Pública Nacional a partir del 93 adopta para el sistema de control interno, adopta el enfoque renovador. Entonces, ahora vamos a ver cómo está desarrollado este enfoque renovador dentro de la administración pública y quiénes lo llevan a cabo. Para eso vamos a ver primero el ámbito de aplicación de este sistema de control interno. El ámbito de aplicación es, primero, la Sindicatura General de la Nación, la SIGEN, que este es el órgano de control interno, y la Auditoría General de la Nación, que es el órgano de control externo. Estos dos órganos que están plasmados dentro de la Ley 2456, primero, la Sindicatura General de la Nación, la SIGEN, ¿de quién depende? Depende del Poder Ejecutivo Nacional. Y la Auditoría General de la Nación, al ser un órgano externo, ¿sí? Y como veían hoy con Valeria, la diferencia entre el control interno y externo depende del Congreso Nacional. Luego vamos a ver la conformación vamos a dedicarnos ahora, como este módulo habla de las normas generales del sistema de control interno, vamos a dedicarnos a la SIGEM, es decir, la Sindicatura General de la Nación, y cómo está conformado este órgano de control interno. Este órgano de control interno habla de que está conformado por
unidades de auditoría interna, UAI, que se llaman también, que están creadas en cada jurisdicción y en las entidades que dependen del Poder Ejecutivo Nacional. Estas unidades dependen, además, del órgano jerárquico más alto, la autoridad superior de cada organismo. ¿Y por quién están coordinadas? Están coordinadas por la SIGEN específicamente. Estas unidades de control internos UAI, ¿qué van a hacer dentro de cada jurisdicción, empresa, las empresas privatizadas? ¿Qué van a hacer? Van a controlar específicamente el sistema de control interno y todas las actividades que tienen desarrolladas estas empresas para, por supuesto, retroalimentar el sistema de control interno y también y van a hacer controles, ¿sí? Y van a comparar lo planificado con lo que realmente están desarrollando para así determinar desvíos y con esos desvíos, ¿qué van a hacer? Esos desvíos lo que nos van a plasmar es una corrección o no, depende del desvío si es positivo o negativo, a nuestro sistema de control interno y para que siga funcionando adecuadamente y de acuerdo a los objetivos plasmados al principio. También vamos a ver que entonces, ¿qué modelo de control interno está desarrollando nuestro sector público nacional? Como ya veíamos, este modelo responde a las características de integral e integrado y abarca un montón de aspectos. Ya vamos a ver cómo sean los aspectos presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, etcétera. O sea, todos estos aspectos que la administración pública necesita revisar tienen que estar abarcados por este sistema de control interno integral e integrado. ¿Para qué? Y tiene que estar fundado en criterios de eficacia, eficiencia y economía. ¿Qué significa que el sistema de control interno sea integral? Integral es, como ya veíamos, es que abarca a todos los aspectos relacionados con la legalidad, presupuestos financieros, patrimoniales. Es decir, este sistema abarca todas las funciones del sector público. E integral y va a ser integrado en la medida que estos procedimientos estén considerados dentro de los procedimientos tenidos en cuenta para la toma de decisiones de la organización. En este caso, la organización es la administración pública. Esto es, yo diría que es fundamental, no solamente para este enfoque, que en realidad es el único enfoque que es el enfoque renovador, porque agrega esta característica al sistema de control interno. ¿Por qué? Porque esta característica, ¿qué le da al sistema de control interno? Le da la característica de control preventivo. ¿Esto qué trae aparejado? Que este control participa en la toma de decisiones de las empresas. Y esto es fundamental para las empresas y en este caso para la administración pública, porque yo puedo prevenir, como veíamos hoy, los riesgos y al prevenir los riesgos, o como decíamos que un riesgo era una sucesión negativa o un acto negativo, lo puedo mitigar con los procedimientos que voy a aplicar. Esta característica que agrega este enfoque renovador es fundamental, porque como ustedes saben, el control puede ser preventivo o posterior, pero el posterior ya se hace cuando el hecho o suceso ya está realizado, es decir, que yo no lo puedo mitigar o aminorar la circunstancia o el acontecimiento. Ya después va a ser, a lo mejor es demasiado tarde para tomar una medida correctiva. El sistema de control interno de la administración pública en la Argentina está muy desarrollado. ¿Por qué? Porque existen tanto normas y reglas en los diversos niveles jerárquicos de la administración que ¿a qué tienden? A optimizar el funcionamiento de la administración pública en todos los aspectos, como recién veíamos, por eso es integral. Y
abarcando la actividad de control en todas las etapas del desarrollo de la decisión administrativa. Vuelvo a reiterar, esta es una de las características principales de este enfoque renovador, el que es integral e integrado. Si ustedes recuerdan, en ninguno de los otros dos enfoques que estuvimos revisando en estas unidades temáticas lo hemos desarrollado. Bueno, con esto hemos tratado de simplificar o redondear los conceptos más que a nosotros nos parecen, a los que nosotros estamos enfocando con este módulo, que ustedes deben recordar para poder comprender y después realizar las tareas que nosotros le hemos pedido o le hemos sugerido en el cuadernillo. Por supuesto que estamos a su entera disposición por los medios electrónicos que está plasmado en esta tecnicatura, en el sitio, el chateo, las consultas que después se van a contestar por escrito y tanto la profesora Valeria como yo quedamos a su entera disposición. Buenas tardes.